Wilson Camacho del PEPCA queda comprometido con el rotundo fracaso del caso Odebrecht. Y estamos hablando de que con este caso pierde el país, pero gana la justicia. Y yo voy a ser puntual en las cosas que les voy a compartir y que les voy a decir para que ustedes se edifiquen realmente con todo el proceso del caso Odebrecht. No voy a entrar en muchos detalles, pero voy a ser puntual en situaciones clave, ¿no? Para que entendamos de parte y parte todo este proceso. Esa imagen que les comparto ahí en pantalla es el equipo conformado de fiscales que le dio seguimiento al caso Odebrecht desde sus inicios. Estamos hablando de fecha de 2018, cuando se reforzó ese equipo. Fíjense en la casilla número 4 que está el magistrado Wilson Camacho, y esto es importante para que se entienda que Wilson Camacho estuvo trabajando en la estructuración, en la articulación del caso Odebrecht desde sus orígenes, en este caso bajo el liderazgo del ex procurador Jean Alain Rodríguez. Aquí les comparto un tuit también de esa fecha de la magistrada Jenny Berenice. ¿Qué decía Jenny Berenice entonces? A propósito de los apreciamientos que realizó Jean Alain Rodríguez, ustedes recordarán que fueron cubiertos por la prensa nacional, cuando fueron y buscaron a toda la gente del caso de Brecht, los esposaron y salió en todas las noticias, en todas las planas. Que se criticó mucho eso porque estaba violentando el debido proceso. No podía ir a buscar como delincuente sin ni siquiera haber preparado una imputación e ir a juicio para ver cuáles son las medidas coercitivas a un grupo de personas que está investigando. ¿Qué dijo Jenny Berenice en ese entonces? En apoyo a la investigación que estaba liderando Jean Alain Rodríguez y la cual estaba siendo apoyada también por Wilson Camacho. Por eso siempre les digo que es el mismo Ministerio Público. Decía Jenny, si Jean Alain Rodríguez acude ante el juez a pedir las órdenes necesarias, no puede decirse que está abusando. Investigar a quienes las indagaciones requieran es su obligación. Siga adelante, magistrado, que le aseguramos que no estará solo en la lucha contra la corrupción. Decía Jenny Berenice a Jean Alain Rodríguez en ese momento. ¿Qué pasa? Vamos al 2020, cuando la magistrada Miriam Germán asume como Procuradora General de la República. Ustedes recordarán que ella había dado declaraciones públicas de que ese caso estaba mal estructurado, desde su óptica como jueza. Ahora como Procuradora General de la República, ¿qué dijo Miriam Germán recientemente posicionada? Dijo, cito, al finalizar este proceso contra 5 imputados y al revelar Rondón nuevos datos del caso, el Ministerio Público debe tomar nota y abrir nuevos caminos para ampliar el caso. Al parecer, había impedimento desde el gobierno pasado para investigar realmente lo ocurrido. Cierro la cita. ¿Qué está infiriendo aquí doña Miriam Germán? Que habían presiones del gobierno de Jean Alain, le hace el PLD, para que no se investigara a fondo. ¿Verdad? Estaba Wilson Camacho ahí, Jenny Berenice apoyando esa investigación. O sea, que eran parte de esa investigación mala, mal estructurada. El mismo Ministerio Público. Y doña Miriam dice, bueno, con la información es nueva, esto se puede encaminar, hacer otras pesquitas para articular una nueva línea de investigación en el caso de Brecht para que dé mejor resultado. Ahora que no tenemos presión del gobierno pasado, porque estamos en el gobierno del cambio, básicamente. Yo les presento aquí a ustedes los perfiles de las dos personas que ocuparon el PEPCA en toda la investigación del caso Odebrecht. Anteriormente, durante la gestión de Jean Alain Rodríguez, la titular del PEPCA era la magistrada Laura María Guerrero Pelletier, posición que luego ocupó a partir de 2020 Wilson Camacho. Pero aquí le hago esta comparación para que ustedes vean cuál era la posición, la colaboración de Wilson Camacho en la estructuración del caso de Brecht desde Jean Alain. Wilson Camacho ocupaba la posición de Procurador General de Corte de Apelación y director de la Unidad de Análisis de la Criminalidad. Escuchen bien. Análisis de la criminalidad. Wilson Camacho era el encargado de analizar todo el expediente para asegurarse que se estaba detectando o no se estaba dando de lado cualquier insumo de la criminalidad ocurrida en el caso Odebrecht para llegar a buen término. Esa era su posición. Luego, titular de la PEPCA. Entonces, ¿qué decía
Después de esta intervención de Jenny Berenice, de Miriam Germán, ¿qué dijo Jenny Berenice? Le voy a compartir primero la posición de Jenny Berenice en este nuevo rumbo. Jenny Berenice como procuradora adjunta y directora de persecución, y Wilson Camacho, que pasó de ser ese técnico de la criminalidad en el caso de Brecht a ser el titular del PEPCA en el caso de Brecht. Escuchemos a Jenny Berenice. Vamos a escucharla primero, disculpen. Proceso desde que Wilson está en el PECA y yo estoy en persecución, nosotros estamos trabajando para que en el proceso el Ministerio Público obtenga resultado eficiente y además ya en su momento Wilson le dará los detalles que permiten en esta fase dar un caso que esté en investigación. Nosotros estamos convencidos de que el proceso requiere una investigación mucho más amplia. Nosotros a veces le decimos Odebrecht 2.0, haciendo alusión de que va a ser necesario una segunda parte. Eso es. Escuchen bien. Dice Jenny Berenice que inclusive ellos se referían al caso como Odebrecht 2.0, porque ella estaba confiada que eso que ella apoyaba desde 2008 ahora estaba mejor instrumentado, ahora estaba más reforzado, porque ahora Wilson Camacho estaba liderando la PEPCA en las indagaciones, investigaciones y en el seguimiento a juicio del caso de Brecht. Desde 2018 y ahora desde 2020, los últimos 4 años. O sea, desde un inicio, el Ministerio Público, Jenny y Wilson estuvieron involucrados en la instrumentación del caso de Brecht. Y lo que había portado mal, Jean Alain Rodríguez, según doña Miriam, ¿verdad?, contradiciendo a Wilson y a Jenny, que sí apoyaban a Jean Alain Rodríguez, fue subsanado en el 2020. Doña Miriam inclusive dio las directrices, unas nuevas guías, unos nuevos caminos de indagación para imputar y un Odebrecht nuevo prácticamente, 2.0. Jenny lo corroboró aquí con la llegada de Wilson al PEPCA. Pero ¿qué dijo Wilson Camacho en la misma entrevista? Escuchemos a Wilson. Yo creo que el tema de Odebrecht hay que verlo justamente en esas dos dimensiones a las que hacía referencia la magistrada Jenny Berenice. Una primera dimensión, lo que está en los tribunales, o sea, lo que se está conociendo en el juicio, y una segunda dimensión, lo que nosotros pretendemos hacer con relación a cuestiones que no se hayan investigado, líneas de investigación que no se hayan agotado. En lo que está en el juicio, nosotros vamos a dejar alma, corazón y vida para que con eso este caso pueda llegar a buen puerto. Pero si en el transcurso del proceso de investigación, que nosotros pretendemos ampliar hasta donde sea necesario ampliar, aparece información que pudiera alimentar el caso que esté en el juicio y que las vías procesal penal permitan incorporar nueva información en el juicio, nosotros tampoco descartamos la posibilidad de hacerlo. Ustedes escucharon ahí al magistrado Camacho diciendo que evidentemente ahora él estaba convencido de que el caso como iba a llegar a juicio, que iba a ser alma y corazón, pero que también estaba decidido desde el Ministerio Público, con doña Miriam, con Jenny y con él, transitar nuevos caminos de nuevas evidencias o imputaciones que llevaba el caso Odebrecht para llegar a mejor términos. Eso dijo él en el 2020. Nadie vio el Odebrecht 2.0. O cuando vine a ver, no le hicieron marketing de esa manera. Y simplemente imputaron, investigaron, sometieron e hicieron su parte del trabajo. ¿Qué sucede? ¿Qué tenemos ahora? Ahora tenemos un resultado que es el siguiente. La Suprema Corte de Justicia ordena la devolución de los bienes decomisados a Rondón y a Díaz Rúa. Los absuelve del caso Odebrecht. Y yo quiero compartirles a ustedes algunas de las ponderaciones puntuales que justifican esa decisión de la justicia. En el punto 4.17 dijo, cito, o sea, en el análisis, ¿verdad? En cuanto a Ángel Rondón, se verifica una violación al principio de correlación desde primera instancia respecto a que entregó dinero por soborno a varios funcionarios, todos los cuales resultaron absueltos por sentencias firmes. ¿Por qué fueron firmes las sentencias? Porque no fueron recurridas por el Ministerio Público. O sea, a quienes el Ministerio Público acusó como funcionarios públicos
de haber recibido dinero producto del soborno de Odebrecht, la justicia los descargó y los declaró no culpables. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no pudo demostrar que ellos recibieron dinero del soborno. Pero se quedaron con la acusación de Rondón, que era el que sobornaba a quien ellos no pudieron demostrar que eran sobornados. Lo cual hay algo ilógico aquí, algo que no tiene. Se barajó mucho en los medios. ¿Y cómo es posible que lo condenen por sobornos sin sobornados? Y aquí recoge en el 4.3033 esta sentencia. Cito: las conductas que sí son típicas pero que no fueron probadas del hecho son las siguientes: ofrecer, prometer, otorgar. Y ni siquiera en la acusación se estableció ninguna premisa que pueda subsumirse, pues el destino de los fondos resulta desconocido e incierto. Escuchen bien lo que está diciendo aquí, que no pudieron establecer no solamente que a los funcionarios acusados recibieron soborno, sino que ni siquiera pudieron establecer que en algún momento Anne Rondón, ¿verdad?, como dice aquí, ofreciera, prometiera o entregara sobornos, ¿no? Ahora, escuchen esta ponderación. Y es la última que le voy a leer de todas las ponderaciones que tiene la argumentación que tiene la sentencia, porque la encuentro también que es importantísima y relevante, que es algo lógico, ¿verdad? Dice aquí: en primera y segunda instancia ocurrió, o sea, la primera y segunda instancia de los juicios, ¿verdad?, incurrió en el vicio de ilogicidad manifiesta en sus motivaciones, toda vez que tampoco pudo establecerse forma certera a quienes fue que se le ofreció este soborno. Entonces, estamos hablando que básicamente aquí lo que dice la justicia es: no es posible para nosotros encontrar argumentos u evidencia suficiente para condenar a Ángel Rondón como culpable de soborno, de haber sobornado, si en juicios anteriores ni siquiera se pudieron hallar culpables a los supuestos sobornados. El simple hecho de que a través de una confesión, no lo dice tácitamente, pero la interpretación, se haya establecido que se entregó un dinero para sobornar en la República Dominicana, no implica que eso es una evidencia de que la persona haya sobornado. Entonces tienen que probarme eso. Ahora bien, por si esto no fuera poco, y lo digo así, sin tomar injerencias internacionales, que las hay, para que ustedes vean el funesto precedente que se establece aquí en cuanto al país. En otros países de la región, en el caso Odebrecht, hay condenados. Aquí había solamente 2 y ya están absueltos. Aquí no hay condenados. Y ahora, con esta sentencia, el caso Odebrecht adquiere la modalidad de la cosa irrevocablemente juzgada. En buen cristiano, no pueden joder más a nadie con el caso Odebrecht. Se cerró ese caso ahí. Ahora bien, yo les comparto esta imagen. Aquí. Esa es una noticia de CNN español que recoge lo siguiente. Cito el título: el Supremo Tribunal de Brasil anula los fallos judiciales contra Marcelo Odebrecht por el caso Lava Jato, pero mantiene firme su acuerdo de culpabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Escuchen bien lo que quiere decir esto. El tribunal anula todos los fallos con Marcelo Odebrecht, que son producto de ¿qué? De la delación premiada. ¿Cuál es la motivación allá en Brasil? La motivación fue que estas delaciones fueron producto de coacción, de amenaza, y por ende la integridad de esta confesión está en duda. Y evidentemente la credibilidad de lo que confiese, porque si usted lo amenazan y lo coaccionan el poder de un Estado para que usted admita la culpa de algo, usted va a decir que la tierra es plana y que usted fue el que le pagó a Judas para que traicionara a Jesucristo. Usted lo va a confesar lo que ellos digan en esa tesitura. Entonces, el tribunal encuentra, bueno, eso es insostenible. Ahora bien, el acuerdo de culpabilidad lo mantiene, porque hay una máxima jurídica que dice que a confesión de las partes relevo de prueba. Independientemente de si usted confesó un crimen o que usted no lo haya hecho, usted es culpable y no hay que probarle nada porque usted confesó.
¿Qué repercusión tiene eso en Dominicana? Que de donde se instrumentó el caso Odebrecht, no fue de evidencia de que se encontró una transacción extraña en un funcionario tal, no. Fue del caso que explotó allá en Brasil. Y que en las delaciones, en los interrogatorios, salió a relucir Dominicana y que aquí se entregó el dinero por concepto de corrupción. Y se dijeron los montos. Y como por lógica, quien estaba como intermediario en Dominicana de la compañía brasileña era Rondón, se infirió que ese dinero era el del soborno y había que probarlo. No se pudo probar, se cayó el caso. Ahora bien, esa delación premiada de Marcelo Odebrecht, que se anularon a él, que son la base fundamental del caso Odebrecht en Dominicana, hace que todo el caso esté viciado desde el principio. Todos los que fueron acusados, sometidos y caminaron el caso Odebrecht, independientemente de las ponderaciones personales que pudiéramos tener, no tienen razón alguna de haber estado en ese juicio en esas condiciones. Lo que quiere decir que el Ministerio Público de entonces, que es el mismo de ahora, al igual que ahora, está funcionando igual. Mediáticamente, presión a la justicia, condenas anticipadas a través de las medidas coercitivas, una simple práctica de lawfare. Que al final del día, cuando los jueces hablan, como tienen que hablar con una sentencia, dejan en evidencia la postura o el trasfondo, ¿verdad?, de estos fiscales que están llevando los casos de esta manera. Situación que la advirtió en su momento, siendo jueza, Miriam Germán. Hoy en día deja al descubierto, ¿no?, de alguna manera, y muy mal parado a Wilson Camacho, que defendió este caso desde 2018, porque él era parte de la articulación de ese caso. Entonces, si este es el resultado de los casos en los que está involucrado Wilson, si así es que lo instrumenta, si así es que lo lleva, y si este es el resultado que vamos a tener en los casos de corrupción, ya vemos el derrotero que viene en los demás casos, porque se basan en condenas anticipadas y mediáticas y no en evidencias contundentes que lleven en el fondo, ¿no?, una condena ejemplar. Y por eso, al final, aparentemente va a ser más efectivo los acuerdos de culpabilidad que devuelvan una proporción del dinero que realmente, ¿no?, el pago por corrupción ante un juicio penal responsable ante la justicia dominicana de aquellos que se coludieron para distraer los dineros públicos, del sector público como funcionarios, como del sector privado, los empresarios que se prestan para ello. Aquí Wilson Camacho queda muy mal parado y desde mi humilde punto de vista, en cualquier parte del mundo, no en Dominicana, esperemos aquí se empieza a poner el ejemplo, debería tener un pie fuera del Ministerio Público por su evidente incompetencia. Hasta aquí lo dejo, les invito a darle me gusta, a compartir, a comentar, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente, yo lo comparto.